buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque hay algunos temas sobre los que parece difícil arrojar una luz novedosa, como son los que se refieren a la Segunda Guerra Mundial, existen, sin embargo, aspectos por explorar, muchos de ellos completamente desconocidos por el gran público. De uno de ellos vamos a tratar esta noche. ¿Sabía usted que el ejército japonés contó con numerosos voluntarios durante la época de la expansión por Asia y el Pacífico, especialmente durante el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial? Y que esos voluntarios, deseosos de actuar contra las potencias coloniales europeas, sumaron hasta 2 millones de hombres. Vamos a verlo. En 1931 se produjo la invasión de Manchuria por el ejército Yuantún japonés, que desembocaría en 1937 en una guerra entre China y Japón. Esa guerra se confundiría a partir del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 con la guerra en el Pacífico que mantenía Japón con Estados Unidos. Desde entonces, Japón libraría la guerra tanto en el continente, desde la frontera ruso-china hasta las bocas del Irrawaddy, Singapur, como en el Pacífico, desde Filipinas hasta las Aleutianas. La guerra que mantuvo a partir de 1941 Japón con los aliados le permitió potenciar la propaganda anticolonialista en el Oriente Asiático, una propaganda que le rindió buenos dividendos. Desde 1940, Tokio venía insistiendo en la idea de que había que construir lo que denominaba la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, que consistía en el liderazgo japonés de la región asiática oriental para sacudirse el yugo colonial europeo de norteamericanos, británicos, franceses y holandeses. Ya la invasión de Manchuria había permitido a Japón construir un estado títere en la Manchuria, el Manchukuo, en el que reinstauró al último emperador chino, Puyi, que permanecería como aliado de Tokio hasta el final de la guerra. La posterior expansión por el continente a costa de las colonias europeas produciría un gran número de voluntarios, calculado en más de 2 millones. Una cifra sorprendente que abarca desde tropas mongolas hasta independentistas hindúes, a quienes no convencían las propuestas de Gandhi. El hecho de que Tailandia, el único estado independiente de la región, apoyase a Japón en su lucha contra los occidentales, resulta muy indicativo del papel que Tokio jugó. Aunque el comportamiento japonés fue imperialista en no pocas ocasiones, sin embargo, es innegable que supo despertar en Asia la idea de la liberación del dominio europeo. Por lo pronto, había mostrado que los blancos no eran invencibles y que un pueblo amarillo, como eran los propios japoneses, eran muy capaces de derrotarlos. La guerra en Asia Oriental fue, pues, una guerra en la que se mezcló el nacionalismo con la lucha anticolonial y la oposición al comunismo que ya amenazaba a China. Una época fascinante y muy escasamente conocida, quizá porque a nadie le interesa recordar según qué episodios históricos. Bueno, y tenemos esta noche entre nosotros para hablar de este verdaderamente apasionante tema a don Rubén Villamor, que es orientalista y que es autor de este fenomenal libro, Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés entre 1931 y 1945, que es un libro, parece que el dragón tiene vida propia porque no hace más que moverse, pero en fin, lo importante es que ustedes lo vean porque es un libro que vale la pena para todos los que se interesen por estas cuestiones. La guerra, yendo al fondo de la cuestión, la guerra entre Japón y las potencias coloniales europeas, ¿cómo cree usted que deberíamos calificarla? ¿Es una guerra de liberación? ¿Podría entenderse como una guerra de liberación o como una guerra entre potencias imperialistas que en definitiva lo que buscaban era obtener el mayor territorio posible? Pues yo diría que las dos cosas, de liberación imperialista, y además me atrevería a añadir un tercer elemento que sería el ideológico. Bueno, yendo al imperialismo, evidentemente Japón buscaba hacer una expansión en Asia Oriental y el Pacífico, buscaba crear un imperio, lógicamente tenía una intención imperialista, mientras que los aliados, que eran las potencias coloniales, Gran Bretaña, Francia y Holanda, pues tenían allí sus propios imperios y lógicamente querían defenderlos. Si hablamos más de guerra de liberación, en el caso de Japón está más marcado esta tendencia porque es verdad que muchas de las naciones que ocupó buscó promover un nacionalismo, una independencia de las colonias europeas. También en el caso de los aliados podemos hablar de lo mismo. Por ejemplo, el caso de Corea. Los aliados apoyaron la independencia de Corea, hicieron un gobierno coreano en el exilio y bueno, incluso financiaron al futuro dictador de Corea del Norte, a Kim Il-sung. Sí, señor.
Y bueno, yendo al plano ideológico, también creo que es importante porque algunas de estas naciones satélites de Japón se movieron simplemente por anticomunismo o simplemente por esa tercera vía que había en la época, que era el fascismo. Veas el caso del gobierno de Nankín, que era la China que cooperaba con Japón. De hecho, su líder, que era Wang Jingwei, llegó a autoproclamarse él el Führer chino. Es algo muy curioso. Nada menos, ¿no? Nada menos. Bueno, yéndonos hacia atrás en el tiempo, Japón se plantea esa adquisición del imperio colonial, de la influencia en Asia, en el Asia continental, y lo hace porque se convierte en una potencia, y ese convertirse en potencia en parte se debe a los beneficios obtenidos de la venta de armas en la Primera Guerra Mundial, y que Japón es alentado en su expansión imperial también en algún momento por las potencias occidentales. Es una, digamos, pequeña paradoja que conducirá en su origen, o es el origen del camino que conducirá a Pearl Harbor, ¿no? Bueno, pero tampoco exactamente fue decisivo el armamento que le vendieron en este caso la Entente en la Primera Guerra Mundial. Japón, para crear armas propias, era muy autosuficiente. El único problema que tenía eran las materias primas. Por ejemplo, necesitaba el caucho de Malasia, que era británica, o el petróleo de Indonesia, que era de los Países Bajos. Sin embargo, como he dicho, a nivel armamentístico era muy autosuficiente. Por poner un ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hay una batalla que es el asedio de Tsingtao, que era una colonia alemana, y el mejor buque que había allí, que era el mejor del mundo en aquel momento, era el Congo, era japonés, era la mejor tipología de buque que desplegó la Entente entre 1914 y 1918. O sea, incluso la tecnología de Japón, aunque podía construir menos cantidad, pero era la mejor en aquel momento. Esto es bastante curioso. Hay una circunstancia en la zona, ¿no? Hay el único país más o menos independiente de la zona, Siam, que se puso del lado de Japón, aunque un tanto forzadamente también por la presencia de tropas militares, tropas japonesas, efectivos militares en la frontera en diciembre de 1941. Sin embargo, tenía un antecedente ya curioso de alianza con Japón, de cercanía a Japón, porque en la Primera Guerra Mundial había mandado también incluso tropas a luchar contra los alemanes en el frente occidental europeo, un contingente de 1000 y pico soldados siameses, ¿no? Tailandeses, diríamos en términos contemporáneos. Una curiosa escena, ¿no? Sí, bueno, en la Primera Guerra Mundial combatió junto a los aliados, estaba en el mismo bando de Japón. Incluso en el siglo XVI hubo una contienda que fue la Guerra Imjin, y Japón en este caso envió tropas en favor de Tailandia para luchar contra el Reino de Birmania. Esto es una anécdota curiosa, simplemente sería. Pero bueno, Tailandia tuvo una particularidad, que fue un miembro del eje totalmente pleno, totalmente independiente, como podía serlo en el caso de Europa, Finlandia, Rumanía o Bulgaria. También hizo mucho el tema ideológico en este caso, en el Siam, porque en el año 38, llegó al poder un gobierno de carácter fascista que lo dirigía el mariscal Pibun Songram, y que más que fascista incluso imitó a la Alemania nacionalsocialista en muchas cuestiones, porque hizo unas leyes raciales contra los chinos que, si los comparamos con las leyes de Nuremberg del año 35, eran bastante similares. De hecho, también proponía a Tailandia un espacio vital como los alemanes. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial amplió el doble, sus fronteras ampliaron al doble. Luego las perdería con la derrota, pero es bastante curioso. Hay un caso un poco, por un lado peculiar, pero por el otro que puede ser paradigmático de lo que fueron las relaciones de Japón con sus aliados, y en algún momento podemos llamar estado satélite o títere, que fue el caso del Manchukuo, también porque fue el primero de la serie que conduciría a la guerra, digamos, ¿no? En el Manchukuo era un gobierno teóricamente independiente, sin embargo tenía un consejo de control japonés que no rendía, obediencia más que a Tokio o a la cúpula militar japonesa establecida allí. Por tanto, las decisiones que tomaba el gobierno del Manchukuo eran bastante, digamos, poco decisivas a la hora de la verdad, y por tanto, quizá en ese caso sí podemos hablar de algo muy parecido a un gobierno títere, ¿no? En el caso concreto del Manchukuo y de Puyi, etcétera, ¿no? Sí, bueno, Manchukuo sería la antítesis de lo que hemos dicho de Tailandia. Ajá. Aquí sí que es verdad, no crecía una hierba sin permiso de Tokio. También quizá por la posición estratégica lógicamente, de ¿no? materias primas, claro. Tenemos el emperador Puyi, que este señor fue un títere toda su vida, no solo con los japoneses, sino antes lo había sido con la corte, con el Kuomintang, incluso llegó a hacerse comunista en la Guerra Fría. Sí, sí. Se llegó a afiliar al Partido Comunista de Mao Zedong y bueno, fue un emperador que murió siendo un convencido marxista. Esto es bastante curioso. Bueno, en Corea del Norte hay una monarquía, sí, bueno, y además, en fin, dinástica. Unos marxistas que se convierten
convierten en monarcas, mejor dicho. Al revés, sería el caso contrario. Bueno, en cualquier caso podemos decir, en términos generales, que los japoneses, sobre todo visto desde después, claro, que los japoneses enseñaron a los asiáticos que los hombres blancos, en definitiva, no eran invencibles. Sí, de hecho muchos de estos movimientos colaboracionistas seguirían combatiendo en la Guerra Fría. Por ejemplo, el caso del Ejército Nacional Birmano que dirigía el general Aung San. Este luchó al lado de Japón y al terminar la guerra siguió peleando contra los británicos y tuvo un papel importante en la independencia de Birmania en el 47. Y quizá el caso más paradigmático sea el de Ahmed Sukarno en Indonesia, que aparte de conseguir la independencia en el año 49, fue el que promovió la famosa conferencia de Bandung en el 55, que bueno, se propició la descolonización del tercer mundo. Un caso particular es el de, y nos toca de más cerca además, es el de Filipinas, ¿no? Donde el Tojo incluso llegó a ir en 1943 a visitar Manila y tal. Es un caso en el cual los voluntarios japoneses, pro-japoneses, básicamente lo que eran era anti-norteamericanos por el dominio que los Estados Unidos habían ejercido sobre Filipinas después de la colonia española, ¿no? Con la cual, en fin, la comparaban desfavorablemente, como es lógico. Sí, el sentimiento era antiamericano porque había hecho una especie de Commonwealth a los Estados Unidos después de arrebatarle el dominio a España. Y bueno, es verdad que tenía una intención anti-yanqui los colaboracionistas filipinos, pero estuvieron muy mal explotados siempre porque todas estas tropas que podían haberse enfrentado a la invasión estadounidense, como en el 44, estuvieron siempre ocupadas con la guerrilla interna. Una guerrilla comunista, de hecho con los americanos se enfrentan muy poco, en la batalla de Manila creo, y luego al norte de Luzón. También, decir que el gobierno, hay un caso curioso, bueno, era un gobierno títere que dirigía el presidente José Laurel y tenía una serie de grupos políticos, en una serie de familias políticas de diversos partidos y, a modo de curiosidad, uno de estos había una falange, la falange filipina que había copiado exactamente el pensamiento José Antoniano de España. Bueno, bastante llamativo, lo que era muy minoritaria, pero estaba en el gobierno. Sí, señor. Nos quedan apenas 30 segundos. Una pregunta muy breve, sencillamente. Las relaciones de los japoneses con los hindúes, que fueron bastante curiosas, podemos decir. Yo creo que incluso le podríamos dedicar a esto un programa distinto, un nuevo programa, los hindúes en relación a Alemania y Japón. Pero rapidísimamente, con Japón, ¿qué relaciones tuvieron los hindúes en su oposición a Gran Bretaña? Pues bueno, esa relación primero empezó con los alemanes, promovieron la independencia de la India, ya Hitler, luego siguió Japón y llegó a hacer un ejército de más de 80.000 soldados, pero eso daría para otro programa, como bien has dicho. Pues Rubén, lo haremos, lo tenemos que hacer porque la relación de los hindúes, tanto con Alemania como con Japón, es algo particularmente importante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido un verdadero placer. También le emplazo a usted a que vuelva con nosotros y a todos ustedes les emplazo a que mañana continúen pendientes de la próxima entrega de Tiempos Modernos. Hasta mañana, pues, hasta mañana, si Dios quiere.